casa, vayamos a la escritura, por favor, a la palabra de Dios. Vamos a iniciar esta conferencia en el libro de Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Su servidor va a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confíen en ti, a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. Hagamos una oración. Señor, te estamos muy agradecidos por tu misericordia y tu gracia, Señor. Sin ello no estaríamos aquí. Sin ello no seríamos tu pueblo, los que nos hemos arrepentido, creído en tu evangelio, y por tu gracia, Señor, nos has hecho tu iglesia. Así es que te rogamos, por favor, tu gracia para lo que nos vas a enseñar en esta noche, en este lugar. En Cristo Jesús, amén. Estamos en la serie Seamos Entendidos. El nombre de esta conferencia es La paz, un distintivo del cristianismo. Repito el nombre de la conferencia: La paz, un distintivo del cristianismo. Atienda esta verdad. La paz de Dios, o la que Él da a través de Cristo, es una condición de tranquilidad, estar a gusto o despreocupado. Se experimenta tanto dentro como fuera de nuestro ser. La condición es andar en el Espíritu, porque al vivir de acuerdo con la naturaleza y deseo humano, esto quita o despoja de esta paz a un hijo o una hija de Dios. Quiero comunicarles de parte de Dios a través de este mensaje que Dios en Cristo ya nos dio todo lo que necesitábamos para estar tranquilos, para estar a gustos, para estar despreocupados. Un cristiano o una cristiana ya no tiene por qué estar con estrés, con angustia, con inquietud. No puedo dormir, tengo problemas de este tipo, de este otro tipo, estoy con ansiedad. No, eso ya no es un cristiano o una cristiana. Atienda por favor esta enseñanza si usted todavía está en condiciones emocionales, porque son emocionales, que por alguna razón, por desconocimiento bíblico o lo que sea, usted todavía continúa con lo que dije que no era. Para introducirme ya a la conferencia, voy a leer un texto contundente que habla de que Dios en Cristo ya nos dio paz. Juan 14, 27, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27, leo la versión Nueva Biblia Viva. Les dejo la paz. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? ¿Un sacerdote, un pastor, una religión? ¿Quién dijo esto? Repito, les dejo la paz. Y después dice, les doy mi paz. Pero no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. ¿A quién le dijo esto? A sus discípulos, porque Jesús ya se iba. Les sigo enseñando. Después que una persona, por su genuino arrepentimiento y fe en el Evangelio de Dios, es declarada sin culpa por el Padre, lo que sobreviene o surge enseguida es paz. Lo vuelvo a decir. Después que una persona, por su genuino arrepentimiento y fe en el Evangelio de Dios, es declarado inocente o sin culpa por el Padre o Dios Padre, enseguida le sobreviene o surge paz. Es bien fácil. Su servidor vivió añales, muchos años, con todos los nombres que usted quiera mencionar del estrés. Con todos. Angustia, desesperación, intranquilidad, falta de sueño, tenía temblores en el cuerpo, un montón de manifestaciones en mí. ¿Por qué cree? Porque no tenía paz. Cuando entró Jesús, todo eso se fue de mí. Por eso sé lo que estoy enseñando y yo le doy todo el crédito a lo que dice este texto. Y para tener todavía más bases bíblicas, leeré aquí Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Sigo leyendo la versión Nueva Biblia Viva. Así que, está hablando el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, ahora que Dios nos ha declarado justos. ¿Qué quiere decir justos? Sin culpa, sin pecado. Por haber creído, disfrutamos
de la paz con Dios. ¿De qué disfruta un ser humano? De la paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Entonces, un nacido de nuevo, alguien que ha sido regenerado, alguien que es hijo o hija de Dios, no tiene por qué vivir en todo lo contrario de lo que es la paz. La razón, una vez justificados, como ya lo dije, es ser declarados inocentes, ya no culpables. Una vez justificados por Dios Padre, el cristiano, la cristiana debe vivir en paz o tranquilo. Primero, por sus buenas relaciones con Dios, porque es Cristo el que nos consigue esas buenas relaciones. Pero después, paz en su ser interior. Y enseguida, paz con todo prójimo. Esto es algo, créanme, que está a veces fuera del alcance de la mente de un ser humano. Aún con estudios, por más elevados que tenga, no los logra comprender. Cuando el ser humano, desde luego, no lo ha experimentado. Continúo. La razón de todo lo que dije anterior, la razón de todo lo anterior que dije, nuestra personalidad, nuestro hombre interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de nuestra vida antigua quedó inactiva en la cruz. Por eso tenemos paz. Repito lo que dije anteriormente, porque nuestra personalidad, nuestro hombre interior, nuestros pensamientos, sentimientos, lo que correspondía a nuestra vida antigua, quedó inactiva en la cruz. Y al ser resucitados con Cristo, tanto la nueva naturaleza como el Espíritu Santo ahora son nuestros guías y además nuestros motores, o quienes nos indican el camino y nos dan la capacidad para vivir en la voluntad de Dios. A través de todo esto es que usted y yo tenemos paz, o vivimos a gusto, o vivimos despreocupados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le preocupa a tu alma si no eres cristiano? ¿Qué es lo que le preocupa a tu alma si no eres cristiana, mujer? Pues que no eres salva. No sé si no te has dado cuenta. Personas que no pueden dormir, se comen las uñas, están desesperados, van con el psicólogo, van con el psiquiatra por más antidepresivos que les da, el psicólogo nada más les baja el billete y con más terapias que le da, siguen igual. Porque el único que le va a dar paz a tu alma es Dios en Cristo. No hay otro remedio. Aquí ha venido mucha gente que dice: no puedo dormir, estoy así, estoy asado. Le digo: sí, porque tú necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte. Y le digo: con la que vienes es tu esposa. No, es mi amante. Te estoy diciendo. Estoy hablando realidades, no estoy inventando nada. De hecho, esa señora que reconoció que era la amante del Señor con el que estaba aquí esa noche, me dijo: ya ves, te lo dije. La señora le decía. Es por poner un ejemplo. Pero vayamos a la Escritura. Aquí hay muchos testimonios. Escogí este que es muy contundente. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19. Leo la versión Reina Valera 60. Leo a partir del versículo 10 de Hechos 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, en una especie de sueño: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, verso que sigue: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Versículo 12: y he visto en visión o en sueño a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante
la vista, y levantándose fue bautizado, verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, de acuerdo a Filipenses capítulo 3, versos 5, 6, Filipenses capítulo 3, versos 5, 6, de acuerdo a Hechos capítulo 26, versos 9 al 11, Hechos 26, versos 9 al 11, Saulo de Tarso era un hombre celoso de su religión. Él era fariseo. Si la gente no era farisea, él lo perseguía, él lo metía a la cárcel. Es más, daba su autorización para que lo mataran. Era un religioso impresionante. Pero ¿qué más era Saulo? Precisamente por ese celo que tenía por el fariseísmo, que era su religión, él perseguía a los que eran cristianas. Y según como se dieran las cosas, o los metía en la cárcel o los asesinaba. Por lo dicho anteriormente, Saulo de Tarso era un hombre violento, era un hombre implacable, era un hombre sin afecto natural, era un hombre orgulloso. Por eso, ¿qué le dijo Ananías a nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, ve? En los versículos 13 y 14, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Lo que yo le leí, lo que minutos atrás le leí. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Y en este momento, en este que leímos ahorita, Hechos 9, todo creyente en Dios en Jerusalén, todo creyente en Dios en Jerusalén, le tenían terror, pánico a Saulo de Tarso, porque sabían quién era y sabían a qué iba. Ananías le estaba diciendo la verdad a Dios, a Jesús en este caso. Es Dios, pero se lo estaba diciendo a Jesús. Por lo tanto, Jesús, después que le da instrucciones a Ananías de cuál era ya su proyecto con Saulo, le vuelve a decir, ve. Y ahí en los versos 15 y 16 le da más argumentos a Ananías para decirle, él ya es cristiano, él ya nació de nuevo, él está orando, él me va a servir. Entonces, después de darle toda esta información a Ananías para levantarle la fe, para darle seguridad, para que fuese con él, dice ahí que enseguida fue, impuso sus manos y ya leímos lo que sucedió. Pero a lo que quiero llegar, a Hechos 9:19, que lo leímos, que es lo último. Después que Saulo se recuperó físicamente, ¿qué hizo? Dice que estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pregunto, ¿hay una transformación, hay un cambio de actuar de una persona que no era cristiana a cuando es cristiano? ¿Hay un cambio? ¿Hay una transformación? Según lo que leímos ahorita, Saulo de Tarso iba por estos cristianos y de acuerdo al verso 19, ahora estaba conviviendo con ellos. ¿Por qué? Porque a través de Cristo el hombre es pacificado. A través de Cristo el ser humano es cambiado. Ya no es el hombre orgulloso, ya no es el hombre rebelde, ya no es el hombre que odia. Ahora es el hombre que ama, que cambia. Inmediatamente después que Saulo de Tarso nace de nuevo, él ¿cómo estaba? En paz con sus hermanos y hermanas en la fe y con todos, porque a eso vino Jesús. Ahorita lo vamos a leer. Repito, todo esto que acabamos de ver ahorita, en esta transformación de este hombre, es porque nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que hizo en la cruz, Él nos volvió no solamente en amistad con Dios, sino nos regresó otra vez en amistad con la gente. Pero para que tengamos amistad con las personas, ¿qué se ocupa primero? Paz, estar en paz. ¿Cuántas familias, por hablar de familias, no tienen buenas relaciones? ¿Por qué? Porque han reñido, porque hay diferencias, porque hay celos, porque hay envidias. Cuando entra Jesús, ¿qué sucede con esa persona? ¿Qué sucede con esa familia? Se integran.
se acaba la división, se termina todo eso, pero es a través de Él. Leo unos textos para darme a entender mucho mejor. Efesios 2, 14 al 16, Efesios capítulo 2, versos 14 al 16, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Pues Cristo mismo, dice esta versión, nos ha traído la paz. Él vino a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Perdón, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad. ¿Qué es hostilidad? Es enemistad, son enfrentamientos, son rivalidades. Dice aquí que nos separaba. Siguiente texto, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Nuevamente dice, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Verso 16, Cristo reconcilió, es decir, volvió en amistad a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad, es decir, la oposición que había entre nosotros, quedó destruida. Jesús tuvo que morir principalmente para que nos perdonara a Dios de nuestros pecados. Pero una de los objetivos, propósitos de que Jesús murió en la cruz es para que el ser humano esté en paz. Y por eso todo el que tiene a Jesús, todo el que verdaderamente tiene a Cristo y lo tiene como su Señor, todo lo que antes nos mantenía alejados, todo lo que antes nos mantenía enemistados y otro tipo de situaciones que eran opuestos en pensamientos, sentimientos, etcétera, 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 y que no nos dejaba vivir en compañía o relacionarnos unos con otros, a través de Jesús, a través de Jesús, a través de Jesús, se remedió todo. Por eso la conferencia lo titulé La paz, un distintivo del cristianismo. No es normal que entre personas, seres humanos que se digan cristianos, cristianas, no estén en paz. No, eso no es, no va, así no es. Hay personas que discuten una cosa, otra, se pelean, se contradicen. No, pues no, definitivamente no son cristianos. En más de una ocasión su servidor fue a predicar al penal de Puente Grande con los que están sentenciados, y allá hay muchos grupos religiosos adentro. Entonces se me acerca uno de un grupo que se dice cristiano y me empieza a discutir y empieza a pelear conmigo porque yo no estaba de acuerdo con la doctrina de él. Yo le dije, bueno, es que yo no predico la doctrina de hombre, yo predico la doctrina del Señor, y aquí en la escritura dice otra cosa. No, pero es que ustedes, le dije, no, ahí muere, porque qué ridículo que entre cristianos no estemos peleando. Pero tristemente se da. Y entonces ahí es donde uno dice, espero en Dios que seas salvo, espero en Dios que seas salva, porque esa no es la conducta, esa no es la manera de conducirse de un cristiano. Ahora quiero aclarar, inevitablemente usted y yo vamos a tener conflictos, eso es inevitable, vamos a tener desacuerdos, desavenencias, etcétera, etcétera, pero atiende esta verdad. Pero la paz debe tener la preeminencia o superioridad en nuestro ser interior. Espero darme a entender con lo que dije anteriormente. Se lo vuelvo a decir, inevitablemente, o no se puede evitar, que entre nosotros los cristianos, cristianas, surjan conflictos, desacuerdos, desavenencias, oposición. Pero la paz debe tener la preeminencia o superioridad en nuestro ser interior. Se lo pongo de manera práctica. A mí me agreden, a mí me insultan, a mí me faltan el respeto, yo me mantengo en paz. Se siente feo por dentro que me estén agrediendo, que me estén diciendo cosas, sí, pero les recuerdo, uno de los rasgos del fruto del Espíritu Santo es paz. Y si no, léalo, ahí está en Gálatas 5:22. Entonces, un cristiano, una cristiana, como tiene los 9 rasgos del Espíritu Santo, uno de ellos es paz, aunque lo agreden, aunque lo insulten, aunque le hagan cosas bien feas, duras. El cristiano, la cristiana, ¿cómo se mantiene? En paz. Y por eso pasa por alto la ofensa. Y por eso, si hablan mal de él, de su esposa, de sus hijas, el cristiano está en paz. No se altera. Repito, ¿está sufriendo? Sí. Infinidad de veces,
a su servidor durante los años que llevo de cristiano. Aún pastores me han inventado cosas que yo los he enfrentado, les he dicho, compruébame eso. Pero mientras me están diciendo lo que me están inventando, ¿cómo estoy por dentro? Sufriendo. ¿No? Está pasando algo dentro de mí que me está hiriendo, me está lastimando, pero a pesar de ello, yo sigo en paz. ¿Y cómo es que me mantengo en paz? Porque no regreso la agresión, porque no insulto, porque no levanto la voz. Les respondo quizás con la voz entrecortada, porque me está doliendo lo que me están diciendo, pero yo respondo en paz. Le doy un texto que avala todo lo que estoy enseñando hasta aquí, Colosenses 3:15. Colosenses 3:15, Nueva Biblia Viva. Que la paz de Dios reine. Esta expresión reine quiere decir que actúe como árbitro. Eso quiere decir del griego original. Repito, que la paz de Dios reine. Esta expresión reine, de un vocablo griego, quiere decir que actúe como árbitro. Sigo leyendo el texto, dice, en sus corazones. Aquí la palabra corazón quiere decir voluntad. Aquí dice en sus corazones, aquí quiere decir voluntad, de otro vocablo griego. Dice, porque ese es su deber. Vea, o sea, un cristiano, una cristiana es su obligación. ¿Qué? Que actúe como árbitro en nosotros la paz. Sigo leyendo el versículo, dice, como miembros del cuerpo de Cristo, es decir, como cristianos, y sean agradecidos. Le explico de este texto. Colosenses 3:15 manda, repito, Colosenses 3:15 manda, ordena a todo hijo, a toda hija de Dios, que cuando sea provocado, que cuando sea incitado al enojo, a la discordia, por diversas circunstancias desagradables, la paz de Dios, o la que nos mantiene en buena relación con nuestro semejante, ha de ser la que ayude a que no se suscite ninguna contienda. Repito lo que dije anteriormente, lo que enseña Colosenses 3:15 es que aunque ustedes seamos provocados, aunque ustedes seamos incitados al enojo, a la discordia, por las razones que guste y mande, la paz de Dios, o la que nos mantiene en buena relación con nuestro semejante, aunque nos esté insultando, aunque nos esté faltando el respeto, ha de ser la que nos ayude, que no se suscite entre nosotros ninguna contienda, sino todo lo contrario, para convivir de manera armónica. ¿Cuántos matrimonios tienen problemas? Porque no viven en paz. Si aplicamos esto que enseñé ahorita, hay muchos matrimonios en Cristo con problemas porque no permiten que la paz que ya Jesús nos dio tenga la preeminencia. Es triste que no haya una buena relación esposo-esposa, porque lo que Jesús ya nos dio. Por eso di este texto a la entrada de esta conferencia, que obviamente me lo dio el Señor, Juan 14:27. Por eso leí lentamente cuando dijo, yo les doy. ¿Sabe qué quiere decir la palabra doy? Yo les comunico, yo les introduzco, yo les, se me va ahorita otro término que cabe aquí, doy, porque todo el cristianismo es espiritual, no es natural. Aquí es donde tenemos que ir comprendiendo más, cristianos, cristianas. El cristianismo no es en lo natural, no es un conocimiento de aula. 2 más 2 son 4. No, ese no es el cristianismo. El cristianismo es espiritual. Jesús decía que sus palabras eran ¿qué? Espíritu y verdad. No, tú y yo tenemos que dejar que lo que dice la Escritura, si somos cristianos, entre. Y cuando entra esta verdad, yo ya te di, ya te comuniqué, ya te puse ahí adentro de ti paz, que estemos conscientes, no se pierda, no se vaya para ningún lado, así la situación esté muy complicada. ¿Y todo esto para qué? Para que manifestemos paz, no importando la dificultad o la prosperidad en que estemos. No importando qué, la dificultad o prosperidad en que estemos. Hay gente en prosperidad que no vive en paz.
Oye, le dice la esposa al esposo, oye, pero pues ya llegó dinero, ¿no? Yo necesito hacer unas compras que son indispensables. Ay, tú, nada más ves dinero y quieres gastar. No, cuando hay peticiones así, ¿qué es lo que debe sobresalir para que no hayan contiendas? Paz. Por eso el tema se llama la paz, un distintivo del cristianismo. Todos aquellos cristianos, cristianas, que decimos que somos, pero este rasgo no lo tenemos, nos tenemos que examinar. Una de dos, o soy un rebelde, soy cristiano, pero soy un rebelde, o definitivamente no lo soy. O, por ejemplo, quizás usted está escuchando esto por primera vez en su vida, bueno, también puede ser, pero tome nota, para que en cualquier dificultad que se encuentre, siempre sobresalga la paz. Ustedes que son adolescentes, jóvenes, están en la prepa, están en la universidad, ahí se van a encontrar con situaciones que los puede prender, los puede encender, los puede encolerizar. ¿Pero qué tienen que hacer? No, tiene que estar la paz como árbitro. Tiene que estar ahí, no importando qué situación estén viviendo. No estoy diciendo que si estás en una situación de peligro, etcétera, etcétera, no tengas que tomar otras medidas. No, estoy hablando en situaciones que no van más allá de un altercado, de cosas que nos dicen o hacen, y bueno, ahí, estar en paz. Cuando tenían problemas los corintios, hasta Pablo lo dice, les debe dar vergüenza que cuando hay pleitos entre ustedes se van con los jueces, cuando nosotros vamos a juzgar a los jueces de la tierra. ¿Qué es eso de que se andan peleando, corintios? ¿Por qué pasaba eso con corintios? Pues eran bien carnales. Por eso yo les dije al principio, la condición para vivir en paz es que el Espíritu Santo nos gobierne, porque la carnalidad nos quita la paz. Continúo enseñando. Una condición, pues, como lo comenté hace unos momentos, una condición, pues, para que la paz que viene de Dios, o el estar despreocupado, o el tener buenas relaciones, porque también eso significa paz, para estar así, para caminar en ella, no, lo que tiene que hacer un cristiano, una cristiana, es andar en el Espíritu. ¿Andar qué? En el Espíritu. Gálatas 5:25, nueva traducción viviente. Leo este texto para fundamentar lo que dije anteriormente. ¿Qué necesita un cristiano, una cristiana para caminar en la paz que le dio Jesús? Andar en el Espíritu. Gálatas 5:25, nueva traducción viviente, dice esta escritura, ya que vivimos por el Espíritu. ¿Por qué vivimos por el Espíritu? Por Él fuimos regenerados, por Él se nos comunicó la nueva vida en Cristo, y por Él sucede todo. Si usted cree en Jesús en la cruz, ¿quién cree que vivifica su fe de que usted cree en Jesús en la cruz? El Espíritu. Si usted cree en la resurrección de Jesús, ¿quién cree que vivifica o le da vida o vigor a su fe en la resurrección de Jesús? El Espíritu. Por eso dice aquí Pablo, inspirado precisamente por el Espíritu Santo, ya que vivimos por el Espíritu, sigo leyendo el verso 25, dice, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Si usted es cristiano, si yo soy cristiano, mujeres que están aquí son cristianas, ¿quién cree que es su pastor personal? Se llama Espíritu Santo. Obvio, necesitamos, como siempre les he dicho, tener la palabra de Dios dentro, porque si no, el Espíritu Santo no puede hacer nada, aunque allí está, si somos cristianos, cristianas. Continuando, la paz que ya nos dio o produjo Cristo en nuestro ser interior, repito, la paz que ya nos dio o produjo Cristo en nuestro ser interior debe estar en toda situación o asunto de nuestra vida. ¿Debe estar qué? En toda situación o asunto de nuestra vida. No se debe separar de nada, de nada. En toda situación, en todo asunto debe estar ahí. Imagínense, yo dirigía una empresa muy grande en Guadalajara. Teníamos, bueno, ya no sé ni cuántas personas que les dábamos crédito, casi a nivel nacional. Y en ocasiones nuestro bufete de abogados, teníamos, no recuerdo si eran 8 o 10 abogados, para todos a quienes les proveíamos de lo que nosotros producíamos o distribuíamos. Habían personas que tenían créditos de 15, 20 millones de pesos,
Y cuando dejaban de pagar, porque les dábamos 6 meses de crédito para que pagaran, se recuperara esa inversión, y cuando no pagaban, se iba nuestro equipo de abogados con ellos a negociar, para negociar la deuda, etcétera, etcétera. Pero había ocasiones en que nuestros mismos abogados nos engañaban y nos decían, no, el cliente ahí de Colima no tiene dinero y dice que no puede pagar. Y trataban de alguna manera de que la dueña de la empresa dijera, está bien. Pero como dijo Jesús, no hay nada que un día no salga a la luz. Entonces le llamaban esta persona de Colima y le decía, oiga señora, qué mala onda, mandó usted a sus abogados, me quitaron mis casas, me quitaron mis autos, me quedé en la calle. Y la dueña decía, ¿qué? Aquí el abogado me dijo que no. Y como yo era el que estaba ahí con ella, no, teníamos de amenazas como no tiene idea. Llegó un abogado un día, me dijo, ¿te vas a morir? Le dije, sí, cuando Dios quiera, punto. Pero yo no me puse a discutir con él. Oye, ¿pero qué nos hicieron? No, espérame. El deudor es tu cliente, no yo. Yo le di el crédito a tu cliente. ¿O no? Sí, entonces ¿por qué me vienes a amenazar? Más bien ve y convence a tu cliente que nos pague. Y le platico esa, pero eran una diversidad de situaciones donde su servidor se tenía que estar moviendo con representantes, secretarias, choferes. Pues yo estaba ahí apoyando a esta señora en la dirección de su empresa. ¿Por qué estoy comentando esto? Por lo que le dije anteriormente, que la paz que ya nos dio, produjo Cristo en nuestro ser interior, tiene que estar en toda situación o asunto de nuestra vida. No es nada más, no, aquí en la iglesia estoy en paz. ¿Y tu matrimonio? ¿Y tu familia? ¿Y tu trabajo? ¿Qué no la Biblia dice que los empleados no sean respondones? Ya se los he enseñado. Así dice, ¿no? Que un obrero, un trabajador no debe ser un respondón. Entonces, ¿cómo es que un empleado no es respondón si es cristiano? ¿Cómo? Aquí, teniendo en primer lugar que la paz que ya le dio Cristo. Y de esa manera es un empleado que no da ningún problema a su empresa. Pero le sigo enseñando más sobre lo que dije anteriormente. A lo largo de la vida, es decir, desde que nacemos hasta que vamos a fallecer, sí o sí, estaremos en medio de diversas situaciones que causan angustia o inquietud muy intensa, u otras donde quizás no serán muy graves, pero en ambas, usted y yo no debemos perder la paz. Quizás se menguará un poco, pero no la debemos perder. Leamos aquí un testimonio, ahí en la segunda carta de Reyes, capítulo 6, para comprender mejor lo que le estoy tratando de comunicar de parte del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, voy a leer la versión Reina Valera 60, Reina Valera 60, segundo libro de Reyes, capítulo 6, voy a leer de los versículos 8 al versículo 23. Segunda de Reyes 6, 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Pues el ejército de Siria no podía con el de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le decía a su profeta, ¿por dónde van los enemigos? Bueno, Israel ataca por acá para que derrotes al ejército de Siria. ¿Qué es lo que enseñan estos textos? Que Dios lo cuida a usted y me cuida a mí. Que Dios, ¿qué? Lo cuida a usted y me cuida a mí. Como no tiene usted la menor idea, ni yo. Pero quizás eso sería materia de otra enseñanza, no me quiero salir del tema. Vino a colación por lo que leí ahorita de los versículos 8 al 10. Versículo 11, y el corazón o la voluntad o el sentir, ¿de quién? Del rey de Siria, que se turbó, se estresó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? O sea, a ver, ¿habrá un espía aquí entre nosotros? ¿Habrá un soplón aquí entre nosotros? Lo que estaba diciendo el rey de Siria. Entonces, ¿qué dice el verso 12? Uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta, ¿qué?
Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu ¿qué? Cámara más secreta. ¿Pero era Eliseo? No, Eliseo era el mensajero. Eliseo era el siervo. ¿Quién era el que oía todo? ¿Quién era el que sabía todo? Dios. Sigo enseñando. Y él dijo, ¿quién? El rey de Siria dijo, id o vayan y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, rodearon la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada o rodeada la ciudad con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Verso 16, él le dijo, ¿qué le dijo el profeta? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de ¿qué? De gente de a caballo y de carros de fuego. ¿Alrededor de quién? De Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente o que los dejes ciegos. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino. Vea, el profeta ya dirigiendo al ejército de Siria. Les dijo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de donde, de Samaria, de los enemigos. Sigo leyendo. Cuando el rey de Israel les hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él le respondió, ¿qué le respondió el profeta? No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Verso 23. Entonces les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron ¿a dónde? A su señor, a Siria. ¿Y qué dice enseguida? Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Cómo se llama esto? Paz. Paz. ¿Quién hizo todo esto? Dios. Pero además aquí hay otra enseñanza. Aquí podemos ver a una persona que por falta de argumentación bíblica en los cuidados de Dios, por mencionarle un texto del montón que hay aquí en la Biblia, Salmo 121, 1 al 8, Salmo 121, 1 al 8. Repito lo que dije anteriormente. En esta porción bíblica, la esencia del mensaje es la paz de Dios. Aquí vimos cómo Dios dio paz a Israel. Pero aquí quiero aprovechar porque aquí hay dos personas. Una que por falta de argumentación bíblica de los cuidados de Dios a su pueblo, Salmo 121, 1 al 8, y su convicción en ellos en cuanto vio al ejército de los sirios que los tenían rodeados. ¿Qué dijo? Leo ahora el texto de 2 Reyes 6:15 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¿Y cómo dijo? Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. ¿Qué pasó con este hombre? Que no tenía argumentación bíblica y mucho menos convicción en los textos bíblicos. ¿Qué pasó con este hombre? La desesperación, la angustia que experimentó hizo que se hiciera estas preguntas o le preguntara al profeta. ¿Y ahora qué hacemos? Ni armas, ni cómo salir corriendo para un lado para el otro. Estamos todos rodeados. ¿Qué sucedió aquí? ¿O qué nos muestra aquí? Que esto es muy común y corriente en hijos e hijas de Dios, que por falta de las verdades del Señor, por una parte, en su corazón, en su mente, en su voluntad, ¿qué sucede aquí? Como ellas no gobiernan ninguna parte del ser de este creyente, entonces este creyente, ¿cómo vive? Como lo dije anteriormente, en intranquilidad, en preocupación, está angustiado. Pero, ¿cuál fue la respuesta?
del hombre de Dios, que él sí tenía la Biblia dentro de su corazón y la creía. ¿Cuál fue la respuesta de él? Ahí está en 2 de Reyes 6:16, nueva traducción viviente, leo también. Entonces Eliseo, ¿qué hizo? Oró. Ni siquiera le contestó al sirviente. ¿Se dio cuenta? El sirviente le dijo en el verso anterior: ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo ni le contestó. ¿Qué hizo Eliseo? Oró. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Por qué Eliseo ni se inmutó? ¿Por qué Eliseo ni se alteró de manera repentina en su ánimo? ¿Por qué? Porque Eliseo sabía qué hacer. Eliseo sabía qué hacer, y ese es el asunto con un buen número de cristianas que no saben qué hacer. Pero sobre todo, Eliseo tenía su seguridad y descanso en Dios. Por darle unos textos aquí, no los voy a leer ya, si gusta anotarlos. Salmo capítulo 55, verso 22. Repito, Salmo capítulo 55, verso 22. Primera epístola de San Pedro, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Todos esos textos, ¿de qué hablan? De lo que hizo Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Encomendó al Señor. ¿Qué? Esta situación. Y punto, se acabó. Y por eso Eliseo ni siquiera dijo: Señor, manda a tus ángeles, pelea nuestra batalla. No. Él oró, pero para que le abriera el entendimiento a su criado. Punto. Para que él se diera cuenta y dijo: órale, no había visto esto. Sí, todo cristiano, toda cristiana que no tiene argumentos bíblicos conforme a su situación, conforme a su asunto, conforme a lo que lo está intranquilizando, no lo deja vivir en paz. Si no tiene los argumentos bíblicos, pues ¿de dónde? Es imposible. No se puede. No se puede. Mucha gente hoy en día, bueno, no hoy en día, tiene años, pero cada día crece más y más gente. Y lo triste, personas, un buen número que vienen a las iglesias cristianas, viven, ¿sabe cómo? ¿Sí tiene idea de, por lo que estoy predicando ahorita, cómo viven? Viven con ansiedad. ¿Y sabe usted que la ansiedad se lo produce usted? Que no es algo físico. Y dice: ah, caray, ¿cómo que yo? Sí, por los pensamientos, por los razonamientos, por los sentimientos negativos que usted tiene en su mente o dentro de usted. Cuando no permitimos que esos pensamientos, sentimientos, emociones negativas se queden con nosotros, no hay ansiedad. No hay. Pero es bien fácil. Si alguien me preguntara: oiga, yo tengo ansiedad, ¿y cómo soy libre? Bien sencillo. Ubica tu pensamiento, ubica tu sentimiento, sácalo y mete un texto bíblico sobre eso. Mete un texto bíblico sobre eso y estarás en paz. Hace muchos años yo vine aquí a predicar a Zapotlanejo, entonces había una casa de oración, hoy no sé si haya o no, pero hace muchos años había una congregación ahí como de unas 250, 300 personas, y al final me dijo el pastor: oye, ¿puedes hablar con mi hijo? ¿Por qué? No, pues tiene una ansiedad impresionante, él no duerme en la casa, ahí en la cochera tenemos un auto y ahí duerme, porque dice que aquí adentro definitivamente hay muchas cosas que no lo dejan dormir. Y entonces ya le dije: ¿y dónde está tu hijo? Pues en el coche, porque esa noche ahí me hospedaron en su casa. Entonces, como 11 de la noche, yo tuve que subirme a un automóvil que estaba ahí en el garage. Y yo le dije: oye, ¿y por qué no puedes dormir? Me dice: es que cuando ya estoy así en la almohada, empiezan a venir voces, empiezo a escuchar voces y no dejan de hablar. Le dije: ¿y por qué no los has corrido? Pues, tan fácil, échalos para afuera. Y dependiendo de lo que escuches o los argumentos que vengan a tu mente, para eso está la Biblia, para eso está la Escritura. Ahora ya le hice la pregunta de los 64,000: ¿estás cometiendo un pecado? Y luego, es bien clásico, agachó la mirada.
Le dije, ¿estás practicando uno o más pecados? No, pues son varios. No, pues así no vas a tener paz. Es tu conciencia que te está acusando. ¿Sabes qué? Yo me voy a salir del auto, habla con Dios, pídele perdón al Señor Jesús y Él te va a restaurar y vas a sanar. Pero repito, la ansiedad es eso. ¿Qué lo provoca? Pensamientos, sentimientos que traemos dentro. Usted ubíquelos nada más y después ponga la palabra. Hay gente que me abre su corazón y yo les digo, dígame qué es, para que yo lo oriente. Y pocas me dicen, le digo, deme un argumento para que le pueda ayudar. Entonces hay quienes me dicen y le digo, está bien fácil, está bien sencillo. Lo que tiene en su mente es algo infantil, porque lo que tiene en su mente es falso, es imaginario, viene de la fantasía. Pablo dijo que lo que tenía usted que estar pensando es en lo real o genuino. Eso dice Filipenses 4:8, en lo verdadero. Piensa en lo verdadero y se va la ansiedad. Y gente que Dios me ha dado gracia, han quedado libres. ¿Y todo esto de dónde viene? De lo que le estoy enseñando esta noche. Que cuando hay personas así como Heisy, se llamaba el criado de Eliseo, que no tienen la palabra de Dios morando en ellos, y algunos que más o menos la tienen, pero no la tienen en convicción, entonces son presa fácil de esta situación. Sigo enseñando, la intranquilidad también lo ocasionan ideas, pensamientos, sentimientos falsos, lo que le enseñé ahorita. O diversas desobediencias o pecados en los que cae, no practica un cristiano. Repito, la intranquilidad o la falta de paz también lo ocasionan ideas, pensamientos, sentimientos falsos. O diversas desobediencias o pecados en los que cae un cristiano o cristiana y muchas otras cosas más. Pregunta, ¿queremos tener paz? ¿Queremos estar tranquilos? ¿Queremos estar despreocupados? Pongamos por obra lo que el Señor ya dice y oremos. Primero pongamos por obra lo que el Señor ya dice y oremos según sea el asunto con los textos bíblicos que correspondan. Y usted se queda en paz. Ya, usted ya empieza a dormir bien desde hoy. No le va en su mano, pero ¿cuántos están aquí no duermen o duermen poco? Yo a veces duermo poco, pero por el trabajo. Hay veces que me acuesto 1 de la mañana y a las 7 de la mañana, 7:15 más tarde, tengo que estar de pie para lo que sigue. Entonces sabes que duermo 4 o 5 horas, pero no porque yo no pueda dormir, sino por atención a la iglesia. De hecho ya me han hecho exhortaciones, me han dicho, oye, ya, párale, o sea, dile a la gente, ¿sabes qué? Te voy a ir dando así fechas, mano, cuando te puedo atender. Pero ya, porque así no es. Yo les digo, bueno, el asunto es mi corazón, les digo, porque veo la necesidad de las personas y le entro al toro. Imagínense, aquí salí el domingo, no sé, a qué horas, 4 de la tarde, yo creo, de esta congregación, y llegué a la casa a seguir trabajando. Tenía que analizar por ahí un bosquejo de una hermana, de una predicación, y ahí estuve trabajando. Y después, no me falta las llamadas, pastor, ¿me puede orientar en esto? Es que fíjese que el otro, sí, sale adelante. Y terminé con esa consejería y luego me seguí con otro asunto. Y luego me habla un joven y me dice, mi cabeza está a punto de explotar. Y era por ansiedad. Y seguí trabajando con él hasta como 11:30 de la noche. Me estoy dando a entender, amada iglesia, pero no es porque yo esté intranquilo, no es porque yo esté en desosiego. De hecho, hay hermanas que me hablan de otras ciudades y me dicen, oiga, pastor, ¿y tú descansas? Entrecomillado, mi día de descanso es el lunes, pero generalmente no, por esto y esto. Oye, pastor, ¿qué hago? A veces ese es el precio de servir a Dios. Pero repito, pero su servidor se mantiene en paz. Concluyo, Isaías 26:3, donde inicié. Isaías 26:3, donde inicié. Leo nuevamente la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice Isaías al Señor? Tú
guardarás en perfecta paz. ¿Quién es el que guarda en perfecta paz? Dios. Ah, pero aquí está la condición. A todos los que, ¿qué? Confían en ti. Y viene la otra condición. A todos los que concentran en ti, ¿qué? Sus pensamientos. Y aquí está la clave. La palabra concentran o persevera, que está en la Reina Valera 60 en este texto, repito, la palabra concentran, que aparece aquí en la Nueva Traducción Viviente, o persevera, que está en la Reina Valera, ambas del vocablo hebreo samak, S-A-M-K, S-A-M-A-K, samak. Su significado es apoyarse en, sustentar, afirmar de manera constante. Repito, la palabra concentran o persevera de este vocablo hebreo es apoyarse en, sustentar, afirmar de manera constante. Casi cierro. Si ponemos por obra Isaías 26:3, si ponemos por obra Isaías 26:3, nos mantendremos en paz, sin importar todo lo adverso que experimentemos, que por consecuencia nos atraerán a aflicciones. Y concluyo con lo que dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ahí en San Juan 14, que Él nos daba su paz, no como el mundo lo da. Con eso termino. Entre la paz que da Dios y la paz que da el mundo, por ejemplo, mucha gente se pacifica con dinero, con vacaciones, etcétera, etcétera. Repito, entre la paz que da Dios y la paz que da el mundo, hay un abismo de diferencia. ¿Por qué? Porque la paz de Dios permanece. La paz del mundo es pasajera. ¿O me equivoqué? Alguien me dijo, mi familiar es bien, mi familiar vive bien tranquilo cuando se va de vacaciones. Le dije, yo también. Es como si dijeran, ¿no? Acaba de cobrar la quincena, no, está feliz, pero se le acabó la quincena. Entonces, la paz de Cristo, la paz que da Dios en Cristo es permanente. La paz del mundo es pasajera. Oremos si está de acuerdo con el servidor. Le animo si gusta ponerse de pie para dar gracias a Dios y lo que haya en su corazón, conforme al mensaje que Dios le dio esta noche. Bendito Dios y Padre, te agradecemos. Te damos muchas gracias, Señor, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús ya nos comunicaste la paz. En Cristo Jesús ya nos diste lo que necesitamos, todo tu pueblo, toda tu iglesia, para vivir tranquilos, despreocupados, a gusto. Si usted es una persona que se identificó con esta conferencia y algunas cosas que Dios nos enseñó aquí, nos habló aquí a través de la Escritura, usted se identifica con ella, hable con Dios. Si usted es una persona que no conoce la paz, que no vive en paz, vaya con Él y dígale, Señor, de todo esto que escuché, esta parte me hablaste a mí. Ahí dígale con sus palabras, Señor, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de tu gracia para vaciarme, para sacar de mí lo que he permitido que esté dentro de mí y que no viene de ti, es de la naturaleza caída, es de este mundo. Y gracias, Jesús, porque en la cruz del Calvario me salvaste, pero dentro de los muchos beneficios que me has dado es tranquilidad y reposo. Es que, Señor, te doy gracias por lo que me enseñaste, pero como oré al principio de esta enseñanza, te ruego por favor que me ayudes o que me des gracia para vivir esta palabra, para vivir este mensaje, porque yo necesito paz, paz interior y paz fuera de mí. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que tengan bonita noche.